Bueno, miren cómo quedó mi trasplante. Pues acá ya lo trasplantamos, es para recuperar esta planta, porque ya le quitamos todo lo que son las hojas amarillas, las hojas que ya vienen enfermas. Hola mi gente, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿Cómo se encuentra usted en su casita? Mi gente preciosa, ya está usted saliendo para el trabajo y entrando en el trabajo, o ya manos a la obra en el trabajo y está ya sudando la gota amarga que siempre todos tenemos que sudarla porque para ganarnos el pan de cada día, ¿verdad mi gente preciosa? Espero que usted esté muy bien, que se sienta feliz con lo que usted haga, lo que usted se desempeña en su casita, en su trabajo, donde usted ande, en el camino, donde usted se encuentre, mi querido amigo, mi querida amiga. Espero que usted esté muy bien. Después de saludarla mi gente, el día de hoy les quiero compartir, fíjense que a mí me regalaron un geranio, pero miren qué regalo tan precioso que me dieron, pero el geranio fíjense que está bastante lastimado, está bastante ya como que un poquito abandonado porque tiene muchas hojas amarillas. El geranio se ve precioso porque está grande, está hermoso, pero a la vez ya está hasta desquebrajado, ¿verdad? Porque muchas veces cuando no le ponemos atención a nuestras plantas se decaen, se nos arruinan, le sale mucho varejón y después muchas veces si le tenemos paciencia, pues lo tenemos que rescatar de la forma más interesante que nosotros podamos hacerlo, pero si no, lo que hacemos es dejarlos allá abandonados, le ponemos un poquito de agua y lo dejamos ahí a que termine a su voluntad, ¿verdad? Pero con nuestras plantas yo creo que no es así, porque fíjense que este es un geranio muy precioso. Miren qué color más hermoso este geranio, miren ustedes por acá, qué geranio más lindo. Entonces, si a mí me lo regalaron, es porque yo lo voy a trabajar aquí en casita. Fíjense que a mí me encanta que las plantas se pongan bellas, que se pongan preciosas y que den sus flores, que sus tallos estén limpios, estén lindos, y de esta manera es como yo le voy a compartir de qué manera yo recupero estas plantas, porque fíjense que yo tengo cantidad de geranios. Tengo corinto, tengo rojo, tengo color naranja, tengo blanco y tengo estos colores también, y tengo un color lila, ¿va? Y hay otros colores ahí que todavía no han floreado, pero hay varios colores. En esta ocasión lo que vamos a hacer es recuperar esta planta, salvarla como está, porque acá está en una canasta. Si se dan cuenta, la canasta es chiquitita. Miren. La canasta es pequeñita, ya el geranio se creció demasiado, ya no necesita estar en esta canasta, ya no puede, porque lo que va a pasar acá es que el geranio se va a terminar, de una o de otra forma el geranio se va a terminar porque ya no agarra mucho agua, la canasta ya no, sí recibe el agua, pero ya no es apto para mantener la planta, ¿verdad? Pues entonces lo que tenemos que hacer aquí es recuperarla. Yo no voy a podar nada del geranio. Ahorita se me quedó otra rama por acá, pero esta lo voy a sembrar por aparte, pero no voy a podar nada del geranio, sino que lo que yo quiero hacer primero es curarlo, es tratar la manera de ponerlo en un macetero, sacarlo de la canasta, ponerlo en un macetero un poco más grande y ponerle el abono que le vamos a poner, le vamos a alimentar la tierra, y especialmente cuando ya esté listo para que se pode, pues lo vamos a podar, pero a mí de esta manera yo no lo voy a podar. Yo quiero salvar primero, quiero curar las raíces, bueno, de esta forma es como lo vamos a rescatar entonces. Y ya van a ver ustedes cómo se va a poner de hermosa esta planta, porque esta planta ya no necesita, como les digo, en esta canasta, ya no necesita estar en esta canasta, porque el pelargonio es la planta que se adapta a las canastas, pero los geranios no muchos son de canasta, sí son de canasta, pero
tienen un tiempo limitado y hay unas canastas un poquito más grandes donde uno las puede plantar y dejarlas que crezcan, ¿verdad? Pero a cada poco hay que podarlas para que no se crezcan demasiado. Pero en este caso ya la planta se creció mucho, ya se estiró demasiado, pues lo vamos a trabajar. Y le voy a compartir lo que yo voy a utilizar para rescatar esta planta. Vamos a necesitar, yo acá tengo esta cubeta, acá es donde yo lo voy a plantar, pero lo que necesitamos para rescatarla es, lo que vamos a utilizar es una cucharada de lo que es el carbón vegetal. Si usted se da cuenta, este carbón es interesante porque fíjense que el carbón es de leña y es muy natural que traiga todos los nitrógenos que las raíces de nuestras plantas necesitan. Fíjense que el carbón, aunque usted no lo crea, pero el carbón tiene un beneficio muy importante para nuestras plantas. Cuando plantamos, podemos plantarlo de la manera que yo lo voy a hacer ahorita, o podemos plantar de diferente manera, que podemos revolver la tierra, le ponemos 2 cucharadas de carbón y batimos la tierra, revolvemos la tierra y sembramos. En esta ocasión lo que yo voy a hacer acá es que vamos a ponérselo a lo que es alrededor de la planta, y de esta manera el carbón va a hacer su trabajo hacia las raíces, hacia los tallos, para que enverdezca y que todas estas hojas amarillas ya se caigan, estas tienen que desaparecer, y que el geranio se tiene que poner vivo como tenemos esto acá. Y les voy a compartir este geranio. Fíjense que acá yo lo conozco como, muchos le llaman el geranio chino, pero no sé por qué, ¿verdad? Yo no sé por qué, cuál es el tema del geranio chino, si ese es su nombre, no sé, pero yo lo conozco como el geranio santísimo. Legalmente este geranio es muy rico, ustedes. Este geranio, cuando usted pasa a la par de estos geranios, le sueltan un olor agradable, como un color así, como un olor así bien rico, como que usted estuviera trabajando el anís, como que usted estuviera trabajando lo que es la canela. Vieran que es importante, pero bastante importante. Este geranio tiene un aroma pero deliciosa, y la flor, no digamos, cuando ya tiene su flor, ya empieza a florecer. Vieran que el jardín se pone oloroso, porque tan solo que usted tope las hojas y se siente ese aroma tan especial. Ah, pero qué ricura. De esta forma es como el geranio se tiene que poner. Estos geranios, esto lo que yo voy a hacer es que lo voy a cambiar ya de macetero, porque este geranio es hijo de este. Acá le sacamos un esqueje y plantamos acá, y ya está para sacarlo nuevamente de acá y pasarlo a otro macetero. Pero fíjense que estos abonos orgánicos nos han resultado de maravillas, nos han resultado muy, muy, muy buenos, muy especial el trabajo que hemos hecho con nuestras plantas en el jardín, y nos ha sido muy maravilloso el trabajo, porque fíjense que no nos han fallado estos abonos orgánicos. Vieran que como nos ha funcionado de bien, pues lo tenemos que seguir trabajando. Vamos acá con el trabajo del geranio. Lo que tenemos que hacer acá, tiene una raíz muy bonita, tiene bastante brosa, si se da cuenta tiene bastante brosa. Quizás vamos a utilizar esta tierra, porque esta tierra trae bastante brosa, y la brosa le sirve para abono a nuestras plantas, para las raíces, ¿verdad ustedes? Entonces lo que vamos a hacer acá es que aquí hay 2 matas. Una de plano, acá sembraron 2 vástagos. Una se vino para acá y la otra quedó a un lado. Mire lo que sacamos acá. 2 hermosas matas. Pero como lo que necesitamos es curar a nuestra planta, vamos a ver acá si las raíces están buenas. Si las raíces están así, cabal, están buenas las raíces, no están podridas, están bonitas, mire. Entonces de esta manera es como vamos, yo lo voy a sembrar junto
con lo que es las dos plantas, pero al mismo tiempo le vamos a quitar lo que son las hojas amarillas y vamos a curarlos, los vamos a alimentar muy bien. Fíjense que cómo son las plantas, porque las plantas también necesitan vitaminas, necesitan abono, necesitan ser tratadas para que permanezcan preciosas, para que permanezcan lindas. Fíjense ustedes que yo les comparto este trabajo porque a mí me encanta trabajar lo que son las plantas cuando están así bastante mal. Pues a mí me gusta trabajarlas porque el trabajo importante que uno hace en su jardín es interesante. Fíjense que si tiramos a la basura, póngale que a mí me lo regalaron porque ya no querían este geranio en su casa, pero y si vengo yo y lo traigo a mi casa, igual, vengo yo y voy a tirarlo también. Lo voy a dejar en un lugar abandonado ahí, que crezca solo. Creo que no sería bueno que yo hiciera esto con esta planta, sino que esta planta, si vino a mi casa, es para alegrarme el día, es para alegrar el jardín. Entonces lo tenemos que disfrutar. Bueno, de esta manera, miren por acá, voy a poner lo que son las dos matas, porque lo que estamos haciendo aquí no estamos trasplantando, lo que estamos haciendo acá es recuperando, y de esta manera es que le vamos a poner lo que es ya la tierra por debajo y por encima le vamos a poner lo que es la brosa, ¿verdad? Pero yo ya tengo mi tierra aquí preparada, abonada de una vez, y esto es el trabajo que le tenemos que hacer. Ya le voy a mostrar en qué momento va el carbón para acá. Pues el carbón es muy importante, como le cuento. Fíjese que el carbón contiene bastante nitrógeno. Y el nitrógeno va a hacer que nuestra planta se ponga verde, que nuestra planta se ponga preciosa. Esto es el trabajo que el carbón va a hacer en nuestras plantas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá, si usted se da cuenta, vamos a ponerle una cucharada acá. Con esta cuchara vamos a ponerle por acá. Ahí está, si usted logra ver, de esta manera, aquí le estamos ya poniendo uno que va a ir por debajo. Y ahorita vamos a seguir poniéndole lo demás. Bueno, miren cómo quedó mi trasplante. Pues acá ya lo trasplantamos, es para recuperar esta planta, porque ya le quitamos todo lo que son las hojas amarillas, las hojas que ya vienen enfermitas, ya se las quitamos. Ahorita esperemos que el trabajo que estamos haciendo acá, si se dieron cuenta, le pusimos ya una cucharada de carbón a medio, y el carbón que necesitamos tiene que estar casi deshecho. De esta forma es como se lo ponemos acá para alimentar a nuestra planta. Miren, si se dan cuenta, este trabajo es especial, mi gente. Cuando usted quiere salvar una planta, el trabajo es muy sencillo. Y el carbón también es algo que no es carísimo, que no es demasiado caro, sino que el carbón también lo encontramos en cualquier mercado, encontramos este carbón. Y como le digo, lo que trae el carbón es el nitrógeno, el calcio, los minerales que el carbón trae para nuestras plantas. Es especial para recuperar las raíces, para recuperar los tallos y recuperar lo que es acá la hoja, los pétalos, que el geranio floree y que nos dé hermosas flores, porque esto es lo que nosotros necesitamos en un jardín. No queremos una planta que vamos a abandonarla en pocos días y lo dejamos tirada porque no nos dio resultado. Todo, como le cuento, todos los abonos son especiales para nuestras plantas y nos tienen que dar el resultado especial. Bueno, de esta manera es como podemos tener nuestras flores, nuestras plantas preciosas acá. Ya le cambié su macetero a mi planta, a mi geranio. Este geranio me tiene que dar hermosas flores. Y ya más adelante, cuando mis flores estén ya hermosas floreando, usted va a disfrutar de la belleza también que se hace del trabajo que hacemos acá con el carbón. Es importante porque es un abono. Esto nos sirve como abono
nos sirve como alimento para nuestras plantas, nos sirve para que las raíces se adapten a la tierra y que agarren toda esa fuerza de lo que es el árbol. Como el árbol se convierte en carbón y ya el carbón viene a hacer otro trabajo especial y juntamente con la tierra que le pusimos por acá y nuestra planta va a estar excelente. Mi gente preciosa, espero que le guste, espero que usted pueda hacer estos trabajitos en casa, son muy sencillos, puede recuperar usted sus plantas de una manera muy especial. Bueno, amigos y amigas, espero que usted pueda hacer este trabajito en casa, que usted lo haga muy fácil, es muy económico el carbón, no le cuesta tanto dinero y consigue usted un montón de carbones por lo que es $1 o por lo que son acá en Guatemala 5 quetzales, usted consigue un montón de carbones, ¿verdad? Y también lo podemos hacer nosotros de la leña, ¿verdad? Cuando está quemándose la leña, pues nosotros necesitamos el carbón, lo apagamos a más o menos que no se... Bueno, el carbón nosotros también no podemos hacer una carbonera, pero podemos hacer el carbón de leña. Conseguimos esos palos que son de encino. Eso nos da un buen carbón y cuando está ya en la plena brasa, apagamos. Y ya al apagarlo se convierte en carbón. ¿Y qué está haciendo allí? Usted ya está haciendo el carbón, va a aprovechar el carbón y puede después deshacerlo y le va a servir para sus plantas. Y si usted lo necesita grande, pues le va a servir en grande, ¿va? Para ponerlo como abono también a nuestras plantas. Y también va a aprovechar de lo que es la ceniza, porque esto es lo que hacemos todos los que quemamos leña. Bueno, mi gente preciosa, me despido de su casita por el día de hoy con un abrazo fuerte para usted y esperando en Dios nuestro Señor que guíe sus hogares, que permanezca siempre en su familia, en su trabajo, en su casita, en cualquier negocio que usted está. Recuerde que Dios nuestro Señor nunca nos abandona y está siempre a nuestro lado, mi gente preciosa. Yo le deseo todo lo mejor del día de hoy. Espero que usted disfrute todo lo que pueda disfrutar con sus plantas. Mi gente preciosa, me despido de usted. La quiero mucho, lo quiero mucho de corazón. Y saludos cordiales para toda mi gente preciosa que me está apoyando. Infinitamente agradecida con ustedes y que Dios nuestro Señor bendiga sus hogares. Gracias, mi gente. Hasta pronto.